Como siempre les damos la bienvenida a su espacio y esperamos que tengan un día lleno de muchas bendiciones. Son como siempre los más sinceros deseos del grupo de oración Semillas del Espíritu Santo, de la comunidad de evangelización y de la parroquia San Policarpo. Para hoy continuamos con los temas introductivos al querigma. Hoy vamos a empezar con una reflexión que se llama Una fe encendida. Vamos a leer este texto. El sacerdote estaba profundamente preocupado por uno de sus feligreses, pues quien en un tiempo fuera uno de los miembros más consecuentes en todas sus obligaciones para con la iglesia, ahora apenas si concurría a misa. Y no había forma de convencerle de que al paso que iba llegaría un momento cuando no solo su fe se hubiese enfriado, sino que la hubiera perdido totalmente. El sacerdote buscó formas convincentes que le movieran de su indiferencia hacia la iglesia, pero todo parecía inútil. Finalmente se le ocurrió poner en un recipiente un poco de carbón y se encaminó a su casa. Allí le dijo: «Quiero que prestes mucha atención a un experimento». Decía estas palabras al mismo tiempo que encendía el carbón. Poco a poco fue creciendo el fuego hasta convertirse en brasas enrojecidas. Luego sacó una de las brasas y la colocó fuera. Ahora quiero que observes lo que va a suceder con esta brasa que está afuera. A poco de separarlas de las otras, se dio cuenta que iba languideciéndose hasta quedar apagada de un todo. Entonces le dijo: «Esta brasa se ha apagado porque le falta el calor de las otras. Mientras estaba en el recipiente, unas a otras se transmitían el calor. Esta se ha apagado, pero las otras continúan ardiendo hasta consumirse». Así sucede con la vida cristiana. Cuando los cristianos nos mantenemos en la iglesia, nos transmitimos unos a otros el calor de la fe. Cuando uno se separa de la comunión de los hermanos, como lo vienes haciendo tú, termina casi siempre por enfriarse, o por lo que es peor, por perder todo vestigio de su fe. Es la triste realidad que nosotros como cristianos a veces pasamos. Vivimos un tiempo congregados y otro tiempo por fuera de la iglesia. A veces por falta de motivación, a veces por nuestra falta de perseverancia. Como siempre, continuamos con nuestra sección de preguntas. La primera es: ¿de qué manera la relación con los otros hermanos nos puede mantener fervorosos en la fe? A mí me llama mucho la atención y me gusta mucho ver los programas de Animal Planet. Allí se da uno cuenta cómo estas grandes manadas se cuidan entre sí, se protegen de los otros depredadores, buscan el alimento y forman una especie de comunidad. Asimismo, el hombre está hecho para ser un ser sociable por naturaleza. Necesitamos del panadero, del costurero, de la persona que vende pollo. Necesitamos unos de los otros, ¿cierto? Dice el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, es muy importante saber con quién nos estamos relacionando, porque nuestro éxito, nuestro avance, muchas veces depende de las personas con las que nosotros tengamos cierta clase de vínculo. Esa es la historia de nuestras vidas y eso es lo que nosotros hace unos años escuchábamos. ¿Qué nos aconsejaban nuestros padres? Escoja bien sus amistades. ¿Y qué es lo que aconsejamos ahora? Precisamente lo mismo. Escojan bien sus amistades. Porque el que anda entre la miel, algo se le pega. Y es una clara realidad y nosotros vivimos y experimentamos esto. Nosotros no vamos a permitir que uno de nuestros hijos, que un niño pequeño, esté con el grupo de personas viciosas, de ladrones, ¿cierto? Porque algo de eso va a afectar sus vidas. Pero nosotros tenemos que buscar a alguien que nos ayude en nuestro camino. Por eso, si quieres ser santo, busca personas santas. Si quieres ser ungido por Dios, busca personas que estén ungidas por el Señor. Si quieres llegar al conocimiento del Señor, aléjate de todas las personas que te alejan de ese propósito y busca personas que estén esperando lo mismo, que vivan el mismo propósito que tú tienes. Pero ¿por qué debemos acercarnos a estas personas?
¿Por qué debemos unirnos a su caminar? Porque no estamos solos. Nosotros siempre estamos acompañados, aunque a veces no lo pareciera. Y ese precisamente es el sentido de las peregrinaciones. El pueblo de Israel caminó hasta llegar a la tierra prometida. Y la iglesia, que es peregrina por excelencia, camina hasta llegar a Jesucristo. Y precisamente en este caminar es que necesitamos los unos de los otros. Y es un caminar de toda la vida. Y en este caminar vamos a encontrarnos con partes llanas, con subidas, con bajadas, ¿cierto? Vamos a encontrarnos viviendo tiempos de alegría, de gozo, de euforia, de ánimo. Pero también vamos a encontrarnos con tiempos de desánimo, de frustración, de tristeza. Es precisamente allí cuando necesitamos del hermano. Es precisamente allí cuando necesitamos de las otras personas, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando antes iba uno a una fiesta, llegaba a eso de las 9 y se sentía que no había ambiente. Se sentía, decía uno, la fiesta está apagada. Entonces volvía uno cuando había llegado mucha más gente. Necesita uno de la gente para encender el ánimo. Lo mismo cuando uno va a un partido de fútbol. Es totalmente distinto un partido de fútbol lleno de público animando, y es totalmente distinto un partido de fútbol donde no hay casi público. Así es que nosotros también necesitamos de los demás para que nuestro ánimo crezca, para sentirnos fortalecidos también en esa espiritualidad. Cuando hay una persona que está enferma, cuando están deprimidos, es muy importante que una persona que lo acompañe y le lleve ánimo. Porque si una persona que está deprimida y va a visitar a otro que esté peor, se puede hasta suicidar. Por eso es importante transmitirnos ese ánimo. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 11, que dice así: más valen dos que uno solo, porque lograrán mejor fruto de su trabajo. Si uno cae, el otro le levanta, pero hay del solo, que si cae, no tiene quien le levante. También si duermen dos juntos, uno junto al otro se calientan, pero solo, ¿cómo podrá calentarse? Es importante lo que nos aclara la palabra de Dios. Siempre vamos a necesitar de una persona a nuestro lado, porque de una u otra forma vamos a recibir apoyo o vamos a hacer apoyo para él, ¿cierto? Pero miren lo que dice el versículo 12. Si uno es agredido, serán dos para defenderse, y la cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. Palabra de Dios. Qué importante esto, porque vienen hablando, si uno es acompañado por otro, y hoy viene hablando de dos. Y a lo último cierra con 3. El cordón de 3 es difícil de romper. Qué importante aclarar que en cada relación siempre tiene que estar Dios. En la relación matrimonial, relación de trabajo. Lo fundamental sería que Él estuviera en cada una de esas relaciones. Si así fuera, no hubiera engaños, no hubiera traiciones, no hubiera ventajas de un lado para el otro, ¿cierto? Y eso es lo que nos aclara el Señor. Siempre en cada relación que haya, debe estar Él en la mitad. Y qué importante esto, saber que necesitamos unos de los otros, hasta para aumentar la fe. La palabra de Dios también nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra. O sea que nuestra fe también necesita de otros que nos lean la palabra, que nos la expliquen, y alguien que la escuche también, ¿cierto? Es importante que nosotros vivamos este proceso y nos mantengamos siempre en comunidad, sabiendo que necesitamos los unos de los otros. La siguiente pregunta es: si Dios es mi Padre y es Padre de cada uno de los demás, ¿qué somos entre nosotros? Es más que obvio, ¿cierto? Somos hermanos, pero a veces se nos olvida. La tercera pregunta nos dice: ¿qué implica para ti ser hermano? Resulta que cuando yo
era más joven, me iba y llegaba muy tarde a la casa. Llegaba, trasnochaba, y a veces llegaba a las 5 o 6 de la mañana. Un día, cuando llegué, encontré a mis papás esperándome y eso transformó mi vida porque me sentí culpable. De ahí en adelante yo seguí llamando cuando no iba a llegar. Lo mismo sucedió con mi hermano. Pero unos años después yo pasé por eso, aquello que pasaron también mis papás. Me empecé a preocupar. Miraba la hora y me asustaba. Pensaba qué malo le había podido pasar. Oraba por él. Me angustiaba. Estaba pendiente a que hora llegaba. Y eso es lo que para mí implica ser hermano. Preocuparse por él. Orar por él. Sufrir por él. Considerarse responsable de esa persona. Pero sobre todo es importante el amor, porque sin amor nada de esto lo haríamos nosotros, ¿cierto? Es importante vivir el amor, porque el amor, además de darse, se tiene que expresar. Estuvimos nosotros en un congreso con el padre Ángel Espinosa y él nos hablaba precisamente de eso. Qué importante saber que los mancos no son precisamente los que les hace falta los brazos, sino son aquellos que no pueden dar un detalle, no pueden dar una caricia. Los mudos no son aquellos que no pueden hablar, sino son aquellos que no pueden expresar sus emociones. Y eso es lo que somos a veces nosotros, somos mancos, somos mudos, porque no damos lo que verdaderamente necesitan los demás. Y eso es lo que a veces están esperando. El amor se tiene que demostrar. Y sin amor, todo esto sería vano. Vamos a ir a la palabra de Dios, a 1 de Juan 4:19. Porque el gran problema de nosotros es que no sabemos amar. Y cómo podemos dar algo de lo que no tenemos, ¿cierto? Vamos a 1 de Juan 4, capítulo 19, que nos dice así: en cuanto a nosotros, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Qué importante saber que Dios fue el que nos amó primero. ¿Y para qué Dios nos amó primero? Para enseñarnos a amar. Y es algo duro, ¿cierto? Porque no lo hemos aprendido a hacer. Hay tantas personas que prefieren entregar su amor a una mascota, a un objeto, a un carro, ¿cierto? Vemos ahorita que hay clínica para mascotas, que hay parque para mascotas, que hay peluquerías para mascotas. La gente prefiere desbordar todo ese amor que tienen hacia una cosa, hacia una mascota, porque les da miedo amar, ¿cierto? Nosotros somos personas creadas a semejanza y a imagen de Dios. Dios es amor, nos dice antes en el capítulo 4, versículo 8 de esta misma carta, que Dios es amor. Y como somos creados a imagen y semejanza de Él, nosotros también somos amor, somos capacitados para amar y para ser amados. Tenemos que entregar ese amor, sino que lo estamos desviando porque nos da miedo el amar, entregarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que es el amor, salir de nosotros mismos para entregarnos sinceramente a la otra persona. Pero no lo hemos aprendido a hacer. Vamos a cerrar nosotros con el versículo 20, que nos dice esto muy importante. Si alguno dijere, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, no es posible que ame a Dios a quien no ve. Palabra de Dios. Unas palabras duras que nos dice el Señor. Si no hemos aprendido a amar al hermano, ¿cómo vamos a amar a Dios? Y eso es lo que los queremos invitar el día de hoy, a que revisemos nuestras relaciones, a que revisemos nuestra relación con los hermanos, con los papás, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Porque nuestra relación con Dios también depende de nuestra relación con los demás. Quisiera cerrar con estas 3 preguntas que nos decía el Padre Ángel
que no deben faltar en ningún matrimonio. ¿Te estoy haciendo feliz? ¿Qué debo hacer para hacerte más feliz? ¿Y qué puedo dejar de hacer para hacerte más feliz? Quisiera que esas mismas 3 preguntas las interiorizáramos nosotros para con los demás. ¿Será que estoy haciendo feliz a mi vecino? ¿Será que estoy haciendo feliz a mi hermano? ¿Será que estoy haciendo infeliz a los compañeros? Vivamos esas 3 preguntas, preguntémonos nosotros mismos qué estamos haciendo por la felicidad del otro. Esta es nuestra invitación para el día de hoy. Y como siempre, queremos que nos sigan acompañando, como ya es costumbre en este espacio. Y son los más sinceros deseos de nuestro grupo de oración, de la comunidad de evangelización y de la parroquia San Policarpo, que continúes con ese proceso de conversión, que sigas buscando al Señor, no te canses de anhelarlo y de pedirle que habite en tu corazón.